Bueno, pasaron los años, muchos años, pero muchos años, yo ni idea ni ninguna relación con lo que es folclore para mí. Hasta en mi colegio, cuando después que estudié, que he sido profesor, me dijeron, profesor Fernando, ¿usted se animaría a hacer un grupo folclórico en el colegio? Mm, Como era el profesor de música de ahí. Ya, pues, démosle. Entonces llegaron unos apoderados que estaban en varios grupos folclóricos por ahí. Y yo le dije, yo no sé mucho, pero ustedes me pueden ayudar. Sí, me dijo, ya nosotros. Mira, ese grupo tiene esa canción, pongámosla, aprendámosla. También, de varios grupos estamos, ya, qué bonito. Y yo me decía entre mí, ¿y esto es de Valdivia? ¿Y de dónde? No sé, pero o sea, ese grupo lo toca, me decían. Y acá, no, también lo toca ese grupo. Pero como de que me dieran información de dónde proviene, eh, orígenes, en fin, nada. Así que por una señora que estaba trabajando en el colegio decía, me acuerdo en ese tiempo hacía teatro, que se llama Herminia Jiménez, me dijo, Fernando, podías ir a estudiar a la ENAFA, hay una escuela de folclore en Concepción. Ya, pues, hice los contactos y fui. La primera cosa, me metí en un curso de guitarra campesina, guitarra folclórica, campesina llamaban. Y por ahí también danza folclórica, danza y canto folclórico. Habían varios profes ahí y me llamó la atención porque era ¿cómo te explico? Una forma de tocar, una forma de interpretar y unos temas que no estaban, bueno, en mi repertorio, como se puede decir, eh, y se notaban como muy naturales, y eso como que me anduvo tocando por aquí. Me decía el profesor, ¿y tú eres de Valdivia? Sí. Me acuerdo que el profesor que me hizo clase era eh, Osvaldo Jaque y Anita Poblete. ¿De Valdivia? Sí, soy de Valdivia. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el folclore por allá? Dije, ni idea. No, no tengo idea, no sé qué. Que yo sepa, lo único que hay es en Valdivia canta un gallo, una canción que dice, y la otra es Camino de Luna. Pero fueron canciones como una creada y la otra debe haber sido tradicional, pero no sé. Entonces me dijeron, y Fernando, ¿y qué pasaría si investiga mejor allá? También tuve un curso de investigación folclórica, entonces, con don Pedro Inalá. Así que, mira, me dijo don Osvaldo, me dijo, todos los temas que nosotros presentamos aquí en este curso son recogidos por mí, recopilados, analizados, estudiados y todo. Y eso es lo que estoy presentando en este curso. Qué bonito, interesante. Y me fijaba que tocaban con afinaciones que no eran las comunes y corrientes, el la, el mi, eso no. Tenían otros nombres y otras formas de poner las posturas y de ejecutar y rasgueado, en fin, un montón, todo un mundo. Entonces eso me llamó mucho la atención y ahí me acordé de mi abuela que tocaba por aquí, tocaba por acá, tal cual como hacían los profes que me estaban enseñando las afinaciones campesinas. Ahí dije, entonces hay algo por ahí. Llegué a Valdivia y me prometí a mí mismo buscar qué es lo que teníamos acá. Entonces comencé con alrededor de mi colegio, que es la población aquí, Yáñez Zavala y Pablo Neruda, empecé a visitar y a conversar con la gente del alrededor, que era lo que sabía. Que el tema es cómo yo voy a decir, cómo me entregan eso, o sea, de qué manera. Entonces, por ahí, por acá, averiguando cómo poder llegar a las personas, porque son cuestiones. Me di cuenta que para ellos era como muy personal, no lo entregan a cualquier persona, o no lo muestran así porque es como de ellos. Es una cosa que no se da en escenarios, en espectáculos, porque hoy en día hay mucho espectáculo, entonces
digamos, sus formas de manifestar lo que saben en fiestas familiares, en cumpleaños, en juntas por aquí. Y me tuve que acercar más a ellos, hacer más familiar con ellos. Entonces por ahí me invitaban, don Fernando, me decía, lo invito, tenemos una junta o nos vamos al cumpleaños de tal persona. Lo invitamos. Entonces ahí empezaban a salir las guitarras, los cantos, los dichos, los cuentos, las conversaciones. Y por ahí salían diferentes cuecas, tonadas. Y yo ahí en esos años, 2005, muchas grabadoras no habían, con cosas muy mínimas. Me acuerdo que tenía una grabadora así, pero muy mala. Y empecé a grabar con esas cosas, así como bien pa' callado, que no se note. Y ya cuando tenía más confianza con las personas, ya le decía si le podía grabar, sí, no, ningún problema. Entonces lo primero que escuché, por ejemplo, como de estas manifestaciones de acá, fue a un caballero que se llama don Froilán, que ya falleció, Froilán Muñoz, y cantó hartas cuecas. Yo fascinado, dije, chuta, por ahí está. Y grabación que tenía y se la mandaba a mi profe, mire, oh sí, qué bueno, interesante. Bla, bla. Así que seguí ahí, después ese me mandaba de un vecino, en fin, otro más allá. Y por ahí colegas, oh, yo tengo un tío que toca así, y toca y por la mano, por aquí, por ahí, ay, y ¿cómo lo pudiera ver? Sí, me decían, ahí va a ser el contacto. Así que de a poco me fui como acercando a las personas y bueno, me preguntaban, ¿y usted a qué viene? Yo le decía, ¿sabes que estoy haciendo un estudio, elegí una investigación relacionado con las personas que tocaban antiguamente, así como ellos nomás, que aprendieron sin preguntarle a nadie, que llegaron, tomaron la guitarra y empezaron a tocar. No ando buscando especialistas en guitarra, no ando buscando folcloristas, no ando buscando nada, ando buscando lo que aprendieron así o que hayan traído de tradición, cómo tocaba la abuelita, en fin, ese tipo de cosas. Ah, sí, mira, mi abuelita tocaba esta canción así y así, de esta otra manera. Yo aprendí por aquí de otro caballero que me gustaba mucho una canción y donde cantaba yo iba donde él y le ponía atención, pues, y fíjese que me la aprendía. Y ahí me cantaban sus cosas. Como empecé, como digo, primero aquí en Valdivia, o sea, mi población, me fui expandiendo, no sé, por La Corvi, Las Ánimas, empecé a visitar estos de adultos mayores, asilos de ancianos, Hogar de Cristo. Después me fui un poquito más para afuera, Paillaco, Máfil, Nontuelá, Futrono, y así, hasta más o menos, bueno, esto lo hacía los fines de semana, estando trabajando, no tenía auto, así que micro nomás. También para el lado de Corral, Niebla, y tenía que salir así nomás, con lo que tenía. Así que así empecé esta búsqueda. Aprendí también, no es que me hayan enseñado, porque ellos no, como aprendieron por las suyas, como dicen ellos, yo aprendí por las mías nomás. Yo aprendí escuchando, aprendí metiendo la oreja y aprendí a afinar así como moviendo las clavijas hasta que me daba el son para ello. Y como veía, como ponía el dedo, listo, ahí me sonaba bien. Varias afinaciones. Creo que deben ser unas 6, 7 que me habré percatado de que son afinaciones de por acá. Distinta a la afinación común y corriente.
Ellos no hablan de do, de re, de mi, simplemente ponen el D y así suena. Algunos nombres sí tenían, que ellos nombraban como afinación transporte, afinación por segunda alta, afinación por tercera, y las demás eran como unas variantes de las mismas. Eso es otra cosa interesante que encontré yo, que de una señora, por ejemplo, que cantaba varias cuecas. Una cueca la podía cantar con diferentes afinaciones, en diferentes tonos y en diferentes melodías, una cueca. Y cuando yo le preguntaba, por ejemplo, ¿me puede decir la letra? Ella me decía la letra, como la métrica, así, perfectamente. Y lo demás, el ICC, allá va, eso no, eso es para completar, es relleno nomás, me decía. Pero me contaba, me dictaba el texto tal cual. Con las personas que estaban en el conjunto folclórico del colegio, empezamos a preguntarle a ellos. Entonces yo les traje como la idea de que, ¿y por qué no hacemos algo que recuerdan ustedes algo? Que no sea copiarle a los demás, sino que hagamos algo propio. Entonces por ahí van saliendo incluso temas mexicanos, otros eran conocidos de autores y otros que eran así que no los había escuchado nunca. Entonces así lo fui pidiendo que me fueran entregando cosas, y como decía, después me fui expandiendo de la población a la periferia, asuntos de los grupos de adulto mayor y así. Valdivia, las ánimas, por ejemplo, cuando fui hartas veces. Y por amigos también que eran de grupos de adulto mayor, que me decían, esta señora sabe hartas canciones antiguas, pero nadie la pesca. ¿Ya? Porque son muy antiguos o no van con el repertorio que manejan ellos. Y así me fui expandiendo. Y después, con todo eso, no se me ocurrió, sino que daba como para postular un proyecto, fondar. Así que, esto fue creo que el 2009, de 2009 al 2010. Postulé un proyecto que se llamó Un acercamiento al patrimonio material de la región de Los Ríos. Así que con la colaboración del profesor Jaque, Osvaldo Jaque, armamos esta cuestión, porque yo ni idea de esto, o sea, me iba a recoger nomás, ¿sí? Y después, obviamente, tener que escribir las letras, ordenar un poco esto. Y con ayuda de él armamos el proyecto para que ojalá salga aprobado. Así que, y nos resultó, fue bueno. Ahí incorporamos imágenes de los cultores, de los paisajes por donde anduvimos. Y resultó bastante bueno, quedé como muy conforme y quedó ahí. Entregué, como digo, copia para que se entreguen a todos los colegios de la región. Quedaron otras en la corporación, creo que también. Y otras también para unas pocas para regalar y que gente conozca el trabajo. Mayormente no se ha, digamos, no ha crecido más esto, en el sentido de que como hacer presentaciones de este trabajo, no, es como como que mostrar ese trabajo a escenario, como que no anda, no junta ni pega.
Eh, Ahora a lo mejor se pudo haber juntado un grupo de estos cultores y haberlo llevado a escenario, pero no iba a ser lo mismo. Ellos estaban ahí en su casita, con su mate, muchos estaban enfermos, difícil que puedan salir y sacarlos como de su medio, como que y que la gente esté mirando, vergüenza y cosas así, ellos cantan para ellos. Es como muy personal eso de, no digo su trabajo, sino que es lo que ellos aprendieron. Dentro de las cosas que se pueden haber, digamos, dentro de las cosas que recogí, se puede decir, hay cuecas, rezos, tonadas, por ahí hay una, eh, a ver, cueca, rezos, tonadas, eh, por ahí unas, no son payas, son como rimas que hacen, brindis. em, Romances también, ¿ya? Son como historias que cuentan, por ejemplo, una de que habla un caballero, don Víctor Pacheco, del gaucho chileno, así, cosas así bien interesantes, de un caballero que era gaucho, que se fue a Argentina, que encontró una niña, y que por ahí le gustó, pero ella tenía otro, y el hombre se enojó, se pusieron a pelear, a cuchillo, con facón, como le llaman, y hablan del pingo, que era el caballo, y al final se tuvo que venir porque la andaban persiguiendo, porque mata a este hombre, en fin, y él andaba, y después tuvo que sacar un revólver que él le llamaba el Boca Negra, en fin, y historias bien interesantes. Y esto también, muchos de estos temas tienen obviamente su origen en la tradición española. No es curioso porque de ahí debe haber venido todo. Fue muy interesante porque por decir, a ver, ¿de quién? Ya, la Polonia Poblete, que era una señora que conocí, que ella tocaba en muchas afinaciones. La verdad es que como pillara la guitarra, ella le sacaba sonido, de alguna manera se las arreglaba para que diera el tono, el son que le llaman. Entonces, eh, ella simplemente tocaba, pero no sé cómo su mente funcionaba, que tomaba la guitarra, le daba una vuelta y le movía dos, tres cuerdas para allá, para acá, y listo, ahí está. Sin tener idea de música, sin nada. Ella me contaba que de chiquitita, de los 6 años, si es que antes, tocaba. Pero nadie le enseñó, ninguna de su familia era música, ¿ya? Y yo no sé cómo de verdad podían hacerlo, porque no tenían referencia, ¿ya? Yo creo que a lo mejor la referencia era su oído, como ellos escuchaban, sentían y eso lo trasladaban a la guitarra. Eh, Igual, yo creo que de alguna manera también pudieron haber visto por aquí una señora por aquí, otro caballero por allá que tocaba, entonces lo vieron y como son súper astutos, ¡pah! Hacían. Otro caballero me contaba que cuando habían fiestas, él se ganaba, se iba a una pieza, dejaba la puerta abierta y se recostaba y escuchaba cómo cantaban, cómo sonaba la guitarra. Y dice, viera usted que rápido a uno se le queda más fácil. Porque la gente antigua no te enseñaba, era egoísta. Tomaba la guitarra y para que nadie le copie, la desafinaban nomás y ahí la dejaban. Pero a nadie le enseñaba. Entonces es muy difícil que un campesino te enseñe. Porque ellos aprendieron sin que nadie le enseñara, entonces dirán, ahí ve tú. Claro. Otro caballero que
Igual que me decía que ellos eran pobres y bueno, en el campo siempre había escasez. Entonces tenían un charrango, que unas botellas, en un poste tenían unas botellas arriba y abajo y con unos fardos y le daban ahí, charrangueaban y con eso tenían. Y me decía que inclusive hasta afinaban el charrango para que sonara como algo melodioso. Y la primera vez que le vieron una guitarra, tocó al tiro. Listo. Parece como fantasía, pero sí. Sí, sí, sí. Eh, y lo otro, como lo te decía en el caso de mi abuela, que yo veía que ella tocaba nomás, pues, pero desafinado, claro. Después me di cuenta que ella tocaba en transporte. Y le llamaban por la orilla, también no tocaban por abajito. Y esa afinación también da la posibilidad de poder tapar todas las cuerdas y están sonando acordes. Em, lo encontré muy interesante, muy interesante. La memoria es otro. Yo no sé cómo se podían aprender tantas cosas. Tener guardado decenas, decenas de temas sin saber leer ni escribir algunos, sin tener idea de nada. Bueno, no era que no tengan idea de nada, pero sí tenían un algo detrás, ¿no es cierto?, que le incitaba a tener que tocar. A veces pasaba que se volvía como una necesidad. El único que sabía tocar guitarra, la señora Juanita, digamos. Y pucha, había una fiesta y pucha, necesitamos que nos toque. Y iba para allá. Oye, se murió tal persona, ¿sabes? Alguna canción para el momento. En fin, venían a ser como funcionales, como una necesidad de la gente que esa persona existiera ahí. Es bien extraño, eran otros tiempos, obviamente. Así que, y lo otro que me decían, que ya no era como antes, que la música de ahora, cuando empezó a salir el cassette o el CD o la música en las radios así más seguido, ya no eran tan importantes porque eh, tocaba un ratito una canción y ya pongamos la radio, pongamos la música y ahí hasta ahí nomás llegó. Como que la convivencia se perdió. Contaban que antes podían estar tocando toda la noche sin parar y era así, pues. Y les salían las canciones, por último las iban inventando, sus, sus cuecas, en fin, y se entretenían toda la noche. Para mí es como un aporte, un granito de arena que a lo mejor se podría replicar o ver que a lo mejor si hay más personas que quisieran investigar, lo pudiesen hacer, porque es importante saber, digamos, cómo vivieron nuestros antepasados, porque no es solamente música, es una forma de vida que hay detrás de todo esto. Los tipos no solamente, o las señoras no solamente sabían tocar, tenían no sé, pues tenían que sembrar, tenían que criar los pollos, tenían que criar a sus hijos, y más encima tocaban guitarra. Una señora, me acuerdo, em, que ella lo hacía para, cuando tenía mucha pega, se pegaba un descanso, agarraba la guitarra y después volvía otra vez, pero con el doble de energía. ¿Te fijas? Es como súper importante para ellos. Y si era importante para ellos, me imagino que para mucha gente también. Y obviamente la música siempre ha acompañado al ser humano y es parte del arte, ¿no es cierto? Y que acompaña, que ayuda, da alegría y las penas también pasan con eso. Así que de hecho vi muchas personas que cuando cantaban
corrían los ojitos porque recordaban su abuelita, que si algún familiar querido, algún esposo. Porque esta es la canción que más le gustaba a mi marido, se le veía cantar. Y cantaban llorando. Sí, es como... Hay muchas emociones en esto. Así que es importante, como te decía, ¿cómo se puede decir? Irnos hacia adentro. Estamos siempre mirando para afuera, ¿no? Entonces, reconocernos, querernos, quiénes estuvieron detrás de nosotros, cómo ellos sobrevivieron, ¿no es cierto? Y, y trabajaron y se sacaron la mugre para que uno, ¿no es cierto?, esté aquí ahora. Todo lo que hicieron ellos lo construyeron para que uno esté aquí ahora, para mejor. Mi papá, por ejemplo, él me contaba que en su tierra, que era en Los Ángeles, se usaba el charrango. Y él me hizo uno como era por allá. Igual, me contaba la vida dura. Nosotros no conocíamos el jabón, por ejemplo. Para comer carne teníamos que hacer nuestra onda y matar pajaritos, en fin. Y era dura la vida. Entonces la música, yo creo que ahí era como importante porque ayudaba a que esos momentos, claro, de cierta manera, de gran manera. Pero sí, sería muy importante, muy interesante que gente joven, generaciones jóvenes, se interesaban en este tema y pudiesen ver de qué otra manera, cómo lo hacían los antiguos, ¿ya? Cómo se manejaban, cómo aprendían, cómo tocaban. Y eso es cultura, eso es tradición, eso es realmente cómo vivía la gente, cómo se la ingeniaba, porque eran súper astutos para poder, en el fondo, sobrevivir, porque también era un tema de sobrevivencia. Sí, que la gente joven se interese en buscar estas cosas antiguas, las más genuinas, digo, porque hoy en YouTube uno encuentra de todo, sino hartos inventos, a pesar de que también los antiguos ellos inventaban, creaban cosas, pero las adaptaban, ¿ya? Por ejemplo, si había un pedacito de letra por ahí, empezaban una cueca con ese pedacito y después le iban rellenando hasta abajo, hasta terminarla. Entonces salía una cueca distinta a otra. Es muy raro, por ejemplo, encontrar que un tema cantado por un cultor sea exactamente igual a otro. O sea, prácticamente son piezas únicas. La forma de tocar. Cada cultor tiene una forma de tocar distinta. Ya sea en el rasgueo, en el punteo, en el trinado. Es más, por decirte, uno escucha una cueca normal en cualquier parte y tiene un rasgueo. A veces, en estos casos, el cultor puede hacer hasta 2, 3, 4, 5 rasgueos distintos en una misma cueca, en un mismo tema. Entonces ahí hay como uno dice, cualquiera puede decir, no, se equivocó, o el viejo toca el lote. Pero si uno analiza cada rasgueo que hizo, uno puede, por ejemplo, si lo quiere interpretar, elige el rasgueo más bonito, o el que más le gustó, el que más encaja con esto. Como digo, el cultor toma la guitarra y toca, no piensa mucho. Pero es porque a lo mejor lo repetió muchas veces. Es muy interesante esa parte de ¿qué rasgueo le pongo si no entiendo nada? Pero si uno es más como agujas, dice, oye,
hizo ese taca, 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 o hizo tac, 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 tac. Otra cosa interesante que me había olvidado hacer. Tenía una señora y le dije, ¿cómo lo hace usted para aprenderse los rasgueos tan bonitos? Me dijo, mira, hay algunos que tienen nombre, que yo le puse nombre. Uno que no me gusta, me dijo, es por ejemplo, que es muy fácil, muy sencillo, me dijo, y yo le puse, tengo hambre. ¿Y cómo es? Y tocaba, ta, 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 tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Sí sonaba la guitarra. Ta, 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 ta. Mire qué interesante. Y otro rasgueo, Shan con Shi. También me dijo, Shan con Shi. ¿Y cómo es ese rasgueo? Shan con Chi, Chan con Chi, Chan con Chi, Chan con Chi. Y tenía sus propios métodos para recordar rasgueo y su sistema. Inventaban su propia forma. Por ahí también le escuché a una persona un rasgueo, pero no era de acá, era de la zona central. ¿Y cómo lo nombra esto usted? No, me dijo, Chocolito Juan. ¿Y cómo eso? Chocolito Juan, chaca, 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 Chocolito Juan. Entonces, aprendizaje para uno, o sea, si uno se quiere aprender un rasgueo, bueno, ponle nombre. Entonces, hay muchas cosas que uno puede aprender de esta gente antigua que le daría mucho más riqueza a lo que se ve ahora.